Bonjour à tous, ¿cómo ça va? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Pedagofleu conmigo Gladys Mambier. En la clase de hoy voy a mostrarles la conjugación en presente de los verbos en OIR, RE, DRE y TRE. Las diapositivas que les voy a mostrar van a estar disponibles en la web y ustedes pueden descargarlas de manera gratuita yendo a mi perfil de Patreon. También pueden disfrutar de material más exclusivo, de actividades para entrenarse en el aprendizaje del francés con una membresía de $5 al mes. Espero que después de ver este video estos verbos se te hagan muchísimo más fácil de recordar. Lo que vamos a hacer es esta técnica muy fácil que hemos venido haciendo en todos mis videos de conjugación, es agrupar los verbos, ¿ok? Dependiendo de cómo terminen, dependiendo de las características que tengan cuando lo conjugamos, lo vamos a agrupar y así se nos va a hacer mucho más fácil de memorizar. Vamos a empezar. Muy bien, los verbos en OIR, RE, DRE y TRE. Vamos a empezar con los verbos en OIR. He puesto algunos que son bastante utilizados, como por ejemplo el verbo pouvoir, vouloir, savoir, devoir, voir, avoir. Y los he puesto así en estos grupos por la manera en cómo se conjugan. Pouvoir y vouloir son muy parecidos cuando se conjugan. Savoir, devoir y voir usan las mismas terminaciones. Y luego el verbo avoir, que ya ustedes saben que es un verbo totalmente irregular. Vamos a empezar con pouvoir y vouloir. El verbo pouvoir tiene tres bases. P e U para todos los singulares. PV para nous y vous. PV para ellos y ellas. Y agregamos las terminaciones XXT, ONS, EZ, ENT. Y se pronuncia así. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. El verbo vouloir también tiene tres bases. VEU para todos los singulares, VOUL para nous y vous, VEUL para ellos y ellas. Y se agregan las mismas terminaciones que hicimos con pouvoir, se las puse en negrita para que las pudieran notar mejor. XXT, ONS, EZENT y se pronuncia así. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Continuamos con el verbo savoir, devoir y voir. Savoir tiene dos bases, SAI para los singulares y SAV para los plurales. Se agrega SST, ONS, EZENT y se pronuncia así. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait. Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. El verbo devoir tiene tres bases. DOI para los singulares, DEV para nous y vous, DOIV para ellos y ellas. Y se pronuncia así. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. El verbo voir tiene dos bases. VOI para todos, excepto nous y vous, que van a utilizar VOY. Se los puse en rojo porque no es muy común. Y agregamos las mismas bases que hemos venido agregando, tanto para savoir como devoir, que es SST, ONS, EZENT, y se pronuncia je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit. Nous voyons, por favor, esta Y no la pronuncien fuerte, ¿ok? Es como si fuese una I latina, imagínense, o con I latina suena UA. Y luego, si aquí tuviésemos una I latina, esto suena ion, voix-ion. Más bien, imagínense que estos son dos I latinas, voix-ion. Vous voyez, voyez, lo mismo, no pronuncien esto fuerte, no peguen los dientes. Il voit, elle voit. Se escribe así, solo se pronuncia voit, y ustedes saben que la ENT nunca se pronuncia cuando es un verbo conjugado, ¿ok? Continuamos.
El verbo avoir es un verbo completamente irregular y siempre me gusta agregarlo cada vez que puedo en mis videos porque sé que muchos de mis alumnos lo olvidan. Entonces, quizás es el caso de muchos de ustedes y resulta que este verbo es muy importante porque nos ayuda a crear otros tiempos verbales. Se conjuga así en presente. Je, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, hacemos una liaison. Vous avez, también una unión. Ils ont, elles ont. ¿Ok? Cuando el verbo empieza con vocal, siempre debemos colocar un apóstrofo para je, la primera persona nada más, y hacer la unión cuando pronunciamos entre la letra S de los sujetos plurales y la A. ¿Ok? Entonces, en este caso no lo puedo aplicar ninguna regla, no tiene ninguna base. La verdad es que es bastante irregular. Hay que aprendérselo así de memoria. Bueno, continuamos con los verbos en RE. Les he puesto esto que está aquí. Bueno, estos tienen las mismas terminaciones. El verbo croire tiene una pequeña particularidad que luego se los explico. Luego tenemos el verbo boire y suivre, que tienen dos bases. Bueno, el verbo boire tiene tres. Luego tenemos el verbo dire y faire. Lo vamos a ver así. El verbo lire tiene dos bases, LI para los singulares, LIS para los plurales. Y se lee je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Luego el verbo écrire tiene dos bases también. ¿Okay? Écrit para los singulares, écrive hasta la V para los plurales y seguimos agregando las mismas terminaciones que agregamos para el verbo leer. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Continuamos con el verbo conduire, tiene dos bases también, esta para los singulares y esta para los plurales. Agregamos SST, ONS, ZENT y pronunciamos así: je conduis, tu conduis. Il conduit, elle conduit, on conduit. Nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent, elles conduisent. Significa conducir. Y el verbo croire, que significa creer, tenemos dos bases también. Funciona un poco como el verbo voir, que termina en OIR. ¿Por qué? Porque tiene esta Y también, solo para nous y vous. Se las puse en rojo. Se pronuncia así: je crois, tu crois, il croit, elle croit, on croit, nous croyons, vous croyez, il croit, elle croit. Recuerden de no pronunciar esto tan fuerte, ¿ok? Muy bien. De todas maneras, estas diapositivas las pueden descargar gratuitamente en el link de la descripción. Continuamos con el verbo boire, que tiene tres bases: boire, hasta la I, para los singulares, BUV para nous y vous, BOIV para ellos y ellas. Y se pronuncia je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Atención, tiene que sonar esa V y esto significa beber. Suivre significa seguir y tiene dos bases, suis y suivre. Fíjense que je suis está igualito que el verbo être en presente, ¿verdad? Pero en este caso, por supuesto, dependiendo del contexto, vamos a saber si estamos diciendo yo soy o estoy o yo sigo. ¿Ok? Entonces, je suis, en este caso sería yo sigo. Tu suis, tú sigues. Il suit, el suit. Me faltó escribir on acá, pero ustedes saben que el on y el on aquí. Y ustedes saben que esta es la misma manera para el pronombre on. Nous suivons, vous suivez, ils suivent, elles suivent. Continuamos con el verbo dire, tiene tres bases: di para los singulares, DIS para nosotros, ellos y ellas, y este di que tiene un asterisco aquí porque es solamente para vous. Tiene esa particularidad y se pronuncia así: je dis, tu dis, il dit, elle dit, on dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Y atención, aparte de la T tiene una S. Normalmente el VU termina en EZ, pero con este verbo tienen que tener cuidado, por eso tiene esa estrellita allí. Luego el verbo faire también tiene tres bases: FAI para los singulares, FAIS para nous nada más, FAIT para ustedes o usted o vosotros,
tiene la T igual que en dire y termina en S. Para ellos y ella es otra cosa totalmente diferente, por eso lo puse todo en rojo y se pronuncia así. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Continuamos con el verbo convaincre. Tenemos dos bases, convaincre hasta la C para los singulares, convaincre hasta la QU para plurales. Y vamos a agregar siempre S y S para la primera y segunda persona, pero atención, para la tercera persona lo vamos a dejar en C. No vamos a escribir una T ni una D allí. Lo dejamos así. Luego es ONS, EZ, ENT. Se pronuncia de esta manera. Je convainc, tu convainc, il convainc, elle convainc, on convainc. Nous convaincons, vous convainquez, ils convainquent, elles convainquent. Este verbo significa convencer. Lo mismo haríamos con el verbo vaincre, que significa vencer. Continuamos con los verbos en DRE. Tenemos estos tres grupitos. En este primero vamos a ver el verbo répondre y vendre, porque tienen una sola base. Prendre y apprendre se conjugan parecidos y rejoindre es diferente a los otros dos grupos. Vamos con répondre. Solo tenemos una sola base. Eliminamos la RE y nos queda esta base que vamos a trabajar para todos. Súper sencillo, ¿verdad? Agregamos S y S. Normalmente para la tercera persona agregamos la letra T, ¿cierto? Pero en este caso, la regla dice que si ya la base termina en D, lo dejamos así. No agregamos una T. Y luego continuamos con ONS, EZ y ENT y lo pronunciamos así. Je réponds, tu réponds. Il répond, elle répond, on répond. Nous répondons, vous répondez, ils répondent, elles répondent. El verbo vendre va a seguir los mismos pasos que répondre. ¿En qué sentido? Que vamos a eliminar la RE, vamos a tener una sola base para todos. Muy bien, voy a leer el verbo vendre para ustedes. Je vends, tu vends, il vend, elle vend, on vend. Nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. El verbo prendre, fíjense que tenemos tres bases distintas, ¿cierto? Tenemos esta primera para los singulares, la segunda para nous y vous y la tercera para ellos y ellas. Es decir, quitamos la RE y eso lo usamos para los singulares, agregamos S y S. Como ya la base termina en D, la dejo así, ¿cierto? Luego con esta segunda base la voy a utilizar para nous y vous y para la tercera tengo que doblar la N, ¿ok? Escuchen bien la pronunciación. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez. Ils prennent, elles prennent. Diferente a il prend, ¿verdad? Que es el singular. Singular, il prend. Plural, ils prennent. Muy bien, y esto sería el verbo tomar o agarrar. Vamos con el verbo aprender. En francés se dice apprendre. Tenemos el verbo prendre dentro del verbo apprendre. Solo tenemos este sufijo. Pero gramaticalmente son parecidos. Fíjense que tenemos también tres bases. Una que termina en D, una que termina en N y una que termina en doble N. Utilizamos la primera para todos los singulares. J'apprends, tu apprends, agregamos S. Il apprend, elle apprend, on apprend. No agregamos nada, lo dejamos en D. La segunda base lo usamos para nous y vous. Nous apprenons, vous apprenez. Hacemos una unión cuando lo leemos. Y para la tercera persona del plural, vamos a agregar esta base con doble N. Ils apprennent, elles apprennent. Lo mismo va a suceder con el verbo comprendre, ¿ok? Que significa comprender, pero tenemos prendre aquí al final. Muy bien, y para terminar este grupo de DRE, vamos a terminar con rejoindre, que significa unirse. Rejoint, rejoint con GN. Esta GN en francés suena como una ñ en español. La primera la vamos a utilizar para los singulares y la segunda para los plurales. Y se pronuncia así. Je rejoins, tu rejoins, il rejoint. Como la base termina en N, voy a poner una T al final. Elle rejoint, on rejoint. Nous rejoignons, vous rejoignez, ils rejoignent, elles rejoignent. Continuamos con los verbos en TRE.
Tenemos el verbo mettre, permettre, connaître, battre y être. Lo vamos a ver así. Vamos a ver este primer grupo porque el verbo mettre lo podemos ver en el verbo permettre, es decir, gramaticalmente se conjugan parecidos. Connaître, combattre, y luego el verbo être, que es un verbo totalmente irregular. Mettre tiene dos bases, hasta la primera T para los singulares y hasta la doble T para los plurales. Y se pronuncia je mets, tu mets, il met, elle met, on met. Como ya la base termina en T, no debo agregar nada. Nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Significa meter, poner o colocar. El verbo permettre significa permitir. Tiene dos bases. Permet hasta la T y permet hasta la doble T. Se pronuncia así, je permets, tu permets, il permet, elle permet, on permet, nous permettons, vous permettez, ils permettent, elles permettent. El verbo connaître tenemos dos bases. Connaît hasta la AI, connaissent con doble S para los plurales. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, on connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Fácil, ¿verdad? Y el verbo battre tiene dos bases, hasta la primera T para los singulares y doble T para los plurales. Je bats, tu bats, il, elle, on bat. Nous battons, vous battez, ils battent, elles battent. El verbo connaître significa conocer y el verbo battre que significa pelearse por algo, luchar también puede ser. Y el verbo être, que es el último de nuestra lista. Ya saben que es un verbo irregular, es súper importante, muchachos. Si no lo saben de memoria hasta los momentos, por favor hagan el esfuerzo para memorizarlo. Lo voy a leer para ustedes. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, hacemos una liaison, vous êtes, ils sont, elles sont. Recuerden que las T finales no suenan. El verbo être significa ser o estar. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse a este canal, darle me gusta a este video, dejarme un comentario para saber desde dónde me están viendo y los invito a seguirme en Facebook e Instagram. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.